últimos días hay algunos niveles de preocupación, especialmente entre los venezolanos residentes en Estados Unidos y sus familiares en nuestro país, en Venezuela. Sabemos que además de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, de lo que se ha conocido sobre deportaciones a El Salvador y todo lo que amenaza la posibilidad de quienes ingresaron por parole o tenían TPS y todas las medidas que se han tomado a partir de la asunción de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué otras cosas, qué otros elementos desde el seguimiento que ustedes han podido hacer a esta situación estarían, digamos, acompañando todo este contexto, especialmente en términos legales, entre consecuencias y posibilidades? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Definitivamente, desde la campaña de Donald Trump y desde el primer día que asumió el poder, pues siempre la bandera ha sido en contra de la migración y cómo parar lo que ha denominado esta administración como una invasión por la frontera sur de los Estados Unidos. A pesar de que a la fecha la frontera se encuentra con los números más bajos de encuentros con las autoridades norteamericanas, es decir, las cifras han bajado considerablemente por el Darién, por la migración, digamos, desde Colombia hacia Panamá y también los encuentros directamente en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas que hemos visto y que ya tú lo mencionabas? En primer lugar, la terminación del TPS para aquellas personas que tenían el TPS o había sido designado para el 2021, perdón, para el 2023, es decir, aquellas personas a las que se les vencía en abril y luego aquellas personas que lo tenían hasta o bajo la designación del 2021 lo tenían hasta septiembre, pues no estimamos que ese TPS vaya a ser renovado y se revocó pues la renovación que había hecho el anterior secretario de Estado bajo la administración de Biden. Luego se eliminó el paro humanitario y se eliminó asimismo o se detuvo el programa de reasentamiento de personas refugiadas. Las oficinas de movilidad segura que se habían abierto en 4 países de la región, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador, fueron cerradas sin explicación alguna para quienes tenían sus casos bajo un procedimiento de evaluación, bajo esas oficinas de movilidad segura. Y lo más preocupante es que el sábado se proclamó, digamos, desde la Casa Blanca se emitió una proclamación que invoca la ley de enemigos extranjeros, que es una ley de los años 1700 y que solamente ha sido invocada en otras 3 oportunidades en los Estados Unidos en momentos de guerra, para decir que el Tren de Aragua está cometiendo actos de guerra dentro del territorio norteamericano y que por tanto se invoca esta normativa que permite remover de su territorio sin garantías del debido proceso a cualquier persona que se estime que sea del Tren de Aragua bajo la justificación de la seguridad nacional. Y a eso se suma una preocupación porque esto ha salido en diversos medios de comunicación, pero todavía no se ha convertido en una realidad, que es que podría Venezuela estar incluida dentro de los países que tienen una prohibición para viajar hacia los Estados Unidos. Es lo que se llama aquí en inglés un travel ban. Es una prohibición de ingreso. Eso ocurrió durante la primera administración de Trump para algunas nacionalidades, sobre todo del Medio Oriente, que fue lo que se denominó como la prohibición a los musulmanes, porque realmente era una cosa como muy dirigida a personas con esa religión y de origen del Medio Oriente, pero ahora pareciera que Venezuela, Cuba y Haití podrían estar incluidos en esa prohibición. Eso tendría unos efectos nefastos para la población venezolana, una población que tiene a casi 8 millones de venezolanos fuera, de los cuales aproximadamente 1 millón estarían en Estados Unidos. Y recordemos que hay otros países de la región que para viajar a esos países necesitas la visa americana, por ejemplo, el caso de Panamá. Entonces, realmente es devastador y se está utilizando al Tren de Aragua, que por supuesto que es una organización criminal que se ha favorecido de la población migrante más vulnerable por medio de sus redes de trata, etcétera, pero se está utilizando este argumento para criminalizar en su totalidad a una población que ha huido de una emergencia humanitaria compleja y de violaciones de derechos humanos en el país.
Sabemos que actualmente hay organizaciones que están emprendiendo, que están liderando incluso algunas batallas en terrenos judiciales que podría favorecer a los migrantes venezolanos e incluso de otras nacionalidades de estos procesos que se están intentando en estos escenarios. Bueno, quizás eso es lo más angustioso en este contexto de erosión democrática en toda la región, pero en particular en los Estados Unidos, porque en el día sábado, cuando se proclamó la ley de enemigos extranjeros, un grupo de abogados, que es un grupo tradicional de lucha por derechos civiles y libertades aquí en Estados Unidos, interpuso una demanda para prevenir que los aviones fuesen enviados a El Salvador y que aquellos aviones que ya se encontraban en el aire con 250 personas de nacionalidad venezolana, presuntamente del Tren de Aragua, sin garantías del debido proceso, que se devolvieran al territorio norteamericano. Y hay evidencia de, digamos, cuando uno mira la línea de tiempo, de que la orden fue emitida antes de que los aviones aterrizaran en El Salvador y sin embargo, las autoridades americanas dijeron que ya era muy tarde, que ya los aviones habían salido e ignoraron esa orden judicial. Entonces, sí, por supuesto que hay batallas judiciales que se están peleando en este momento. Sin embargo, la preocupación es que vemos a una administración que está dispuesta a ignorar, digamos, órdenes de carácter judicial en este contexto de erosión democrática que ya mencionaba. ¿Qué consecuencias podría tener este tipo de decisiones, bien sea para los mismos Estados Unidos y, bueno, ahora lo que se ve con fragilidad su sistema político democrático y qué réplicas podría tener eso en el resto del continente? Las réplicas para el continente pueden ser muy graves. Ya hemos visto cómo otros países han seguido el ejemplo, ¿no? de la administración Trump. Por ejemplo, en los primeros días de su administración, Trump anunció que se iba a salir de la Organización Mundial de la Salud y que se iba a retirar del Consejo de Derechos Humanos. Días después vimos que Argentina también se salió. Es decir, que el país que tradicionalmente se ha considerado así como el que, digamos, el líder, ¿no? De la democracia y de los organismos multilaterales y la protección de ciertas libertades ahora sea quien contribuye a esa erosión y declive democrático, por supuesto que tiene un impacto en toda la región. Habrá países que puedan seguir con esa línea. Hemos visto, por ejemplo, los impactos devastadores del congelamiento de la ayuda extranjera en la región y en particular en el caso de Venezuela, que justamente por las circunstancias que vive el país, las organizaciones que se han visto afectados por esto poco pueden hablar al respecto, pero, y esto es información pública, el plan de respuesta humanitaria de OCHA, si ustedes miran en la página web del plan de respuesta humanitaria, el 52% de ese plan de respuesta ha sido financiado por Estados Unidos. Es decir, el vacío y el impacto que esto va a tener para toda la región, todas estas decisiones que no han sido debidamente ponderadas y que no se ha evaluado su impacto, van a tener efectos colaterales muy graves. En el caso de la población venezolana, con estas medidas migratorias, siento muchísima preocupación por las violaciones que pueda haber al debido proceso, cuántas personas van a ser enviadas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin derecho al debido proceso, sin poder demostrar que no son personas miembros del Tren de Aragua, y en todo caso sin ninguna garantía para comunicarse con sus familiares, para tener acceso a un abogado. Es decir, estas personas no conocen el contexto del Salvador, probablemente nunca han estado en El Salvador. Y recordemos que El Salvador es un país sobre el cual hay múltiples pronunciamientos internacionales por las violaciones al debido proceso y en particular por la privación de la libertad masiva de personas bajo este contexto de seguridad o bajo este argumento de seguridad nacional. Bueno, y precisamente por ahí va mi siguiente pregunta, porque estamos viendo un acuerdo finalmente entre gobiernos, entre estados, entre presidentes, que lejos de buscar crear unas condiciones que garanticen los derechos de unas personas a un proceso
debido y, bueno, se demuestre si son o no responsables de algún delito antes de ser condenados a cualquier pena, pues pareciese que el tema es más de cuánto cuesta, quién gana, quién pierde o quién ahorra un poco de dinero y logra su objetivo. Es esa la visión que se le está planteando al mundo con el trato que se está dando a este grupo de migrantes venezolanos. Absolutamente. Y yo quiero reiterar que las expulsiones masivas y las violaciones al debido proceso en el marco de un procedimiento de expulsión o deportación están prohibidas por el derecho internacional. Estados Unidos no solamente está violando sus propias normativas, sino también el derecho internacional. Y es muy preocupante que, como tú dices, priman los intereses económicos o comerciales o el hecho de que digamos, de que en El Salvador se van presuntamente a ahorrar algo de dinero en Estados Unidos versus lo que cuesta mantener a una persona venezolana privada de su libertad en una instalación de ICE, ¿no? De las autoridades migratorias en Estados Unidos. Sin embargo, estos argumentos realmente no pueden estar por encima de las garantías mínimas de derechos humanos. Quiero reiterar que si ustedes miran también, estos datos son públicos, ustedes pueden entrar a la agencia de prisiones, la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos y ver las estadísticas por nacionalidad. La propia agencia señala que el 87% de la población condenada y privada de libertad en Estados Unidos es de nacionalidad norteamericana y dentro de las primeras 5 nacionalidades no aparece la nacionalidad venezolana. Los propios datos de ICE, de esta agencia inmigratoria, si ustedes miran los datos, porque son públicos, los datos también sobre las personas que han sido removidas del territorio, quienes tenían antecedentes penales, la cifra es mínima, no llega al 5%. En este contexto se está criminalizando a toda una población venezolana y abriendo una puerta muy peligrosa con la invocación de esta norma que hace referencia a una invasión y que ha sido utilizada en tiempos de guerra para, digamos, para argumentar que está en riesgo la seguridad nacional, pero quisiera solicitar, digamos, a los Estados Unidos que muestre cuáles son las cifras de la población proveniente del Tren de Aragua que efectivamente ha sido identificada en el territorio, porque puedo asegurar que es una inmensa minoría en el país. Ahora, Laura, en medio de todo esto, vemos un montón de cosas que acompañan este contexto, porque no es solo los migrantes, sino que parece que hicieran parte de un juego mucho más perverso. Creo que sería la palabra para calificarlo, porque son negociaciones entre aranceles, entre decisiones, si cuánto cuesta enviarlos en un tipo de avión o en otro, o si recibo o no deportados, porque luego Venezuela pudo decidir recibir a estos migrantes y no habrían sido enviados a El Salvador, sino a territorio venezolano, o los habría podido recibir cualquier otro país, no para ponerlos presos, sino para ofrecerles otro trato, otras condiciones. ¿Cómo juega la comunidad internacional y el mundo, que parece expectante, pero también tiene alguna parte en todo este tema, con los venezolanos y con las otras nacionalidades de migrantes que también están en riesgo hoy en los Estados Unidos? Por supuesto, y creo que en el caso venezolano es muy doloroso ver que en un contexto en el que la emergencia humanitaria compleja y las violaciones de derechos humanos han forzado a 8 millones de personas a salir del país, por supuesto las autoridades en Venezuela están capitalizando sobre estos hechos para ahora sí, ¿no? Decir que están preocupados por la población migrante y por el trato que han recibido en ese país. Esto tiene unas connotaciones políticas gravísimas. Bukele ha sido digamos, es un presidente autoritario y está acercándose al gobierno de los Estados Unidos haciendo acuerdos para externalizar. En esencia, lo que está ocurriendo es una externalización de las fronteras de los Estados Unidos. Y quiero también destacar que esto no ha sido solamente Estados Unidos, también Guatemala, Honduras, México han recibido vuelos de personas venezolanas. Em, Esto, por supuesto, está siendo utilizado también en un contexto probablemente de negociaciones de las cuales no tenemos mayor conocimiento porque son
de muy alto nivel y de carácter privado, pero no sabremos si las deportaciones, así como ocurrió también durante la administración Biden en el año 2023, están siendo utilizadas como un instrumento de negociación a cambio o no de ciertas licencias petroleras o condiciones que el gobierno de Nicolás Maduro quiera. Ahora, finalmente, Laura, en medio de todo esto, aún con las decisiones de la administración de Donald Trump de respetar o no lo que emita, lo que sentencia en los tribunales, ¿qué alternativas tienen los migrantes venezolanos o qué está en marcha para intentar lograr algún esquema de protección legal frente a toda esta política que se va aplicando desde que asumió la presidencia Donald Trump? Mira, yo creo que es muy importante enviar un mensaje a las personas migrantes venezolanas, digamos, para que se informen, que se mantengan muy al día de todo lo que está pasando. Todo está cambiando muy rápido. Es profundamente importante no contribuir a la desinformación, verificar la información que se comparte en los grupos, en redes sociales, seguir a cuentas de personas que están haciendo un trabajo importante brindando información verificada. En Estados Unidos hay una organización que se llama el Venezuelan American Caucus. Hay organizaciones religiosas que hacen atención a población migrante y refugiada. Es muy importante seguir esas cuentas de organizaciones que están brindando información constante y verificada sobre el tema migratorio, y creo que es muy importante evaluar si están dadas las condiciones de seguridad o no para viajar a los Estados Unidos. Aquellas personas que tengan pensado viajar a los Estados Unidos, creo que es un momento para quizás pausar y evaluar si están dadas las condiciones para tratar de ingresar. Laura, de verdad, muchísimas gracias. Muy amable por acompañarnos esta mañana y atender los micrófonos y cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora. No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen.